Esta noche vamos a compartir un tema que tiene como título Dios quiere que sueñes. Y para que ustedes puedan entender hacia qué dirección va este título o este mensaje, no estamos hablando de ese sueño reparador, amén, que restaura nuestras fuerzas cuando nos acostamos, cuando dormimos, todos esos procesos que se dan en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, que nos restaura las fuerzas y en la mañana nos levantamos con mayor vigor. No estamos hablando, Dios quiere que sueñe y estamos hablando en esta ocasión de metas y objetivos. Muchas personas muchas veces no alcanzan sus objetivos y es porque nunca se trazaron metas. Dice que el que no sabe a dónde va, ya llegó a donde iba. Y vemos que hay personas que desde pequeño no sueñan. Y aún hay personas, sabemos que nos demuestran que a veces sin importar la edad, como fue el fundador de Kentucky Fried Chicken, que a los 73 años empezó una empresa próspera. Lo que no quiere decir que muchas veces lo que nos faltan son las ganas, lo que nos falta es la bujía, el proponernos objetivos para que podamos alcanzarlo. Y esto es lo que nos hace saborear esos sueños que tenemos cuando lo alcanzamos y decimos, cuando yo era niño, yo soñé ser lo que soy hoy. Entonces vamos a empezar. Recuérdese que la Biblia tiene grandes enseñanzas. Para mí sería muy difícil dar una prédica si yo no utilizo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es como la constitución para un abogado, como la constitución para un ciudadano común. Es decir, siempre que usted vaya a litigar, ¿bajo qué criterios lo va a hacer? Bueno, un abogado cuando va a las cortes se tiene que regir por las leyes, y las leyes emanan de la Constitución, donde te dice, mira, toda persona tiene derecho a la justicia, un sinnúmero de enunciados que nos hacen saber a nosotros que tenemos derechos, pero junto con ello también establece deberes. Entonces, cuando un abogado va delante de un juez, es necesario que conozca esa Constitución, y la palabra tiene eso, grandes enseñanzas. Yo creo que si eludimos la medicina, entonces si queremos sanar nosotros a las personas en nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr el objetivo, porque la palabra es medicina. Las palabras son las que producen el cambio en las personas, y yo no puedo de ninguna manera dejar la medicina suponiendo que fuera un doctor de lado, porque posiblemente mi terapia, si no va acompañada muchas veces de un fármaco, no se va a lograr que el paciente se sane, que el paciente mejore. Entonces vamos a hablar de Primera de Samuel, vaya buscando, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y como les decía, la Biblia tiene grandes enseñanzas. Y aquí está Samuel. ¿Cuántos han escuchado de Samuel? Y aquí hay una gran enseñanza. Óiganme, si yo pudiera dejarles de todo lo que vamos a hablar esta noche, una enseñanza particular de lo que sí debemos o de lo que recibimos para alcanzar nuestros sueños, y qué no hacer para que esos sueños se vean truncados, para que esos sueños no se puedan alcanzar. Vemos que cuando el Señor escogió a Saúl, él dice en la palabra que el pueblo decidió que quería rey igual que las demás naciones. Anterior a eso, quien gobernaba era el profeta Samuel, es decir, Dios tenía un profeta y por medio de la boca de él establecía su voluntad, pero el pueblo dijo, no queremos profeta, nosotros queremos un rey igual que las demás naciones. Fíjense la enseñanza aquí. Muchas veces nosotros a la verdad estamos en el mundo, pero tenemos que caminar bajo los principios bíblicos. Y sabe que más que ser detestable a las personas, usted se va a dar cuenta que cuando usted se mantiene firme a los principios bíblicos, al contrario, usted logra que muchas personas se le acerquen a buscar consejo, porque a pesar de que tal vez no eres el que comparte todos los chistes, muchas veces fuera de tono o de color, está entre las personas, y de alguna manera Dios se va a ver en nosotros, ya sea con una actitud de colaboración, una actitud de amor para con las personas, porque no podemos rechazar a las personas. Las personas tienen que ver a Dios en nosotros. Y hay algo que a mí me impacta, y es que cuando Dios escogió a Saúl, lo primero que dice la palabra fue quien le mudó el corazón. Díganme esto.
Dice la palabra que cuando Dios escogió a Saúl, le mudó el corazón. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que Dios le estaba dando a él posiblemente dones, capacidades y posiblemente el carácter necesario para que se cumpliera el objetivo para el cual el Señor lo había escogido, que era gobernar una nación grande. Pero al igual que en la gracia, como en la ley, el Señor siempre nos ha dado una libre elección. Es decir, tanto en la ley, cuando el hombre pretendía alcanzar la salvación por medio de sus obras, por medio de su conducta, Dios siempre le decía al hombre, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. Yo te mando a que te esfuerces y escojas lo bueno, pero nunca obligando al hombre a hacer lo que él manda, sino él te dice, mira, lo que yo te digo te será de provecho. Ahora bien, tú escoges entre un camino y otro. Entonces algo similar pasó con Saúl, que a pesar de que Dios le dio todas las capacidades, Dios les dio los dones, porque incluso Saúl llegó a profetizar con otros profetas y la gente decía, ese no es Saúl que está hablando con los profetas y danzando, hablando en lenguas. Es decir, Dios le dio todas las capacidades que él necesitaba. Pero ¿saben algo? Había algo muy particular en Saúl, y era que Saúl obedecía a Dios a medias. Y cuando Dios lo mandó a destruir a los amalecitas, un pueblo que le hizo la guerra al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud, Dios le dijo, mira, no cogerás anatema para ti, mira, no tomarás de las vacas, de los becerros, no tomarás nada de ellos. Pero dice que él trajo personas consigo, tomaron botín de las vacas, de los ganados, bajo la excusa de que eran para Dios. Y dice que cuando Samuel llegó y vio esto, se enojó en gran manera, porque él le decía, se complace Dios tanto de los holocaustos y los sacrificios como que obedezcamos su palabra. Es decir, hay dos grandes enseñanzas. Dios le dio todas las capacidades, pero él nunca supo andar en el orden de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos te he provisto de rey. Es decir, ya el Señor dijo, mira, ya yo no quiero nada con él, Samuel. Apártalo de mí. Yo me he provisto ya de otro rey. Miren, y por más que Saúl imploró, lo más que pudo lograr de Samuel fue que él le acompañara y que hicieran holocausto y que él lo presentara delante de los ancianos. Es decir, a Saúl le interesaba más el reconocimiento de las personas, de los ancianos, que el reconocimiento del Señor. Y dice que Samuel fue y lo ungió delante de los ancianos, pero después se marchó y dice que nunca más lo volvió a ver. Entonces aquí dice el Señor que le dice a Samuel, mira, Samuel tenía un amor entrañable por Saúl. Y dice que Samuel lo endechaba, lo lloraba. Y el Señor le dijo, mira, ya no me llores más a Saúl porque yo lo he desechado. Es decir, yo no voy a cambiar lo que te he dicho. Dios desechó a Saúl, primer rey de Israel, por su desobediencia. Un claro ejemplo de que Dios quiere que obedezcamos su palabra como señal de que aceptamos su señorío voluntariamente sobre nuestras vidas. Y escogió un nuevo rey sobre Israel. Es decir, solamente el señorío de Dios sobre tu vida se va a realizar siempre y cuando tú quieras que así sea. Voy a caminar haciendo las cosas que a Dios le agradan siempre y cuando yo quiera andar y agradar a Dios. Y dice que cuando agradamos a Dios, incluso al hombre, le seremos de agrado. Y la gente verá cosas buenas en nosotros. No así cuando buscas necesariamente primero el reconocimiento de las personas y luego, Señor, ¿qué tal? Entonces, Primera de Samuel 16:3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Miren, Samuel tenía miedo que si descendía a Belén, Saúl lo iba a matar. Así que el Señor le dijo, mira, toma una becerra, y cuando tú llegues a Belén, tú dirás que vas a hacer sacrificio a Jehová. Así que llama a Isaí,
llama a sus hijos, porque de ellos yo me he provisto rey. Pero ¿cuáles son las características que debe tener un escogido o un ungido de Dios? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las características que Dios busca en nosotros? ¿Cuáles son? ¿Qué Dios busca en nosotros? ¿Por qué Dios escoge a una persona? Entonces vamos a ver. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 7. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, que cuando Samuel va a donde Isaí, le presenta a sus 7 hijos, hasta ese momento conocidos. Y dice que cuando Samuel vio al mayor, que entendemos que era así como un modelo de pasarela, fornido, alto, de buen parecer. Y cuando Samuel lo vio, dijo, ese es como que usted vaya a una conferencia y usted está esperando cuál es la persona que va a disertar esa conferencia. Y de repente usted ve una persona muy cambiada, muy arreglada, con un traje. Lo más lógico es que usted piense que esa es la persona que va a exponer esa conferencia, porque eso sería lo natural en nosotros. Nosotros nos dejamos impresionar bastante por las apariencias, pero en el mundo espiritual sabemos que no necesariamente es así. O sea, esa no es una condición para que Dios nos escoja. Si Dios te puede escoger preparado o no preparado, el que seas rico, eso no significa que Dios no te puede usar, porque volvemos a lo mismo. Dios mira el corazón de la persona. Y esto muchas veces es independientemente del estatus social en que tú te encuentres. Dios lo que va a mirar es tu corazón. Amén. El ser humano, sin importar su condición, se deja impresionar por las apariencias, el vocabulario, la forma de vestir, lo que pueda poseer una persona, su anabolengo o su buen apellido. A Dios lo impresiona lo que hay en tu corazón. Y a mí hasta me causa risa, porque lo que hemos pasado por la universidad, por la primaria, secundaria, recordemos que cuando se pasaba lista y se escuchaba un nombre, un apellido de eso muy sonoro, que es lo que es un apellido anabolengo, o sea, es un apellido que se le atribuye a personas adineradas, para que puedan entender, jóvenes. Entonces, cuando se escuchan esos apellidos, todo el mundo dice, wow, Zaira de León, tú dices, wow, de León. Y eso es todo, óigame, eso es toda una cultura en las escuelas, de que cuando usted escucha los apellidos, olvidémonos del bullying, de los nombres, sino vamos a hablar de los apellidos. Esos apellidos sonoros, ¿verdad? Eso es un anabolengo. Entonces Dios no anda buscando las apariencias, Dios no anda mirando tu vestir, Dios no anda mirando tu forma de hablar, Dios va a mirar tu corazón. Dios anda buscando personas con un corazón conforme a su voluntad, no al corazón de Eduardo. Yo me puedo equivocar, yo soy un ser humano. Muchas veces puedo ser un mensajero de parte de Dios, pero cuando digo la palabra, simplemente después de eso callo, porque simplemente he hecho la voluntad de Dios. Yo me puedo equivocar. Entonces, Primera de Samuel 16, versículo del 10 al 11, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apaciente a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y esto es impresionante, porque David fue menospreciado por su propio padre, porque su padre no hizo asistir a David a aquella reunión, porque no lo encontró apto para que Dios lo escogiera, por lo mismo que acabamos de hablar.
David era el menor, David era el que estaba apacentando las ovejas. Tenemos que decir entonces que estaba lleno, ¿verdad? Mire, por más que usted se bañe y usted se perfume, ¿verdad? Un pastor de ovejas que tiene que amanecer muchas veces a la intemperie, cuidar las ovejas de las fieras, como él decía, que agarraba al león y le desmenuzaba la boca. Tenemos que entender, ¿verdad?, que tenía muchas veces, sin quererlo, algunas precariedades de higiene. Pero ¿por qué no tomarlo en cuenta para un momento tan importante como era un momento en que Dios quería escogerse para sí rey? Es decir, aún de su propia casa. Muchas veces en nuestro propio hogar podemos encontrar personas que tal vez sin proponérselo ponen obstáculos a los sueños y metas que nosotros tenemos en el corazón. Y tenemos que aprender a que cuando nos ponemos un objetivo delante de nosotros, usted tiene que aprender a pasarle por alto a todos los obstáculos. No va a ser fácil. Nada es fácil en esta vida. Usted tiene que trabajar, usted puede tener talento, y si usted no trabaja ese talento se va a quedar donde empezó, con muchas expectativas. Un diamante sin pulir, una roca de oro encontrada, una pepita en una mina de oro, pero solo cuando la pulimos y la convertimos en una pieza de joyería, entonces toma otro valor. Entonces tenemos que mirar realmente, poner en las manos de Dios todos esos sueños, pero hay que soñar, hermanos, jóvenes, adolescentes, hay que soñar. Amén. Ese hombre era David, y fue a quien Dios escogió de una pequeña ciudad llamada Belén, siendo el menor de sus hermanos, posiblemente hijo de una relación fuera de matrimonio de su padre con otra mujer, y esto lo dicen los teólogos. O sea, para que David pudiera decir en uno de sus salmos, en pecado me concibió mi madre, podríamos entender entonces que esto posiblemente fue el resultado de una relación tal vez fuera de matrimonio. Podríamos aludir eso. Y eso dicen los teólogos. De cierta manera menospreciado. Esto quiere decir que para que Dios ponga sus ojos en ti, no importa si eres pobre, si eres el menor de tu casa, si vives en una casa, o escúcheme eso, si vives en una casa parte atrás, si te han dicho que no sirves para nada, que no haces nada bien, solo tienes que soñar y confiar en Dios porque eres su hijo y Él está contigo. Muchas veces somos marcados desde pequeños, a veces las personas más cercanas a nosotros. Tú no sirves, tú no haces nada bien, y a veces no sabemos el poder que tienen las palabras. Porque una cosa es motivar, ayudar a los hijos a definir sus metas, a ir detrás de objetivos. Y otra cosa es nosotros menospreciar las capacidades y cualidades de ellos conforme al objetivo que se quieren trazar. Tenemos que tener mucho cuidado, que no seamos nosotros los que a nuestros hijos les sirvamos de obstáculo para que ellos se puedan, para que ellos puedan ir detrás de esos sueños y de esas metas que ellos tienen. Amén. Y hay un versículo bíblico, mire, que yo me he enamorado de ese versículo bíblico, que es Jeremías 29:11. ¿Saben por qué? Porque en este versículo el Señor nos dice, mira, ustedes van a recibir lo que yo quiero que ustedes reciban. Ustedes van a recibir ministerio, ustedes van a recibir don de oración, don de fe. Oigan lo que dice el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y oiga esto, para daros el fin que esperáis. Repito, para daros el fin que esperáis. Es decir, no está diciendo para daros el fin que yo quiero. Y sabemos que los planes de Dios para con nosotros tienen que ser mayores y mejores que los nuestros. Pero eso no significa que a Dios no le importan nuestros sueños, nuestros objetivos, las cosas que nos apasionan. A uno le apasiona la danza, a otro le apasiona la música. Entonces, esas son cosas que desde pequeños nos empiezan a atraer, nos empiezan a enamorar, nos empiezan a apasionar. Y Dios te dice, yo estoy dispuesto a darte eso, ese fin que tú esperas. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, que aquí el Señor está poniendo también una condicionante,
que vamos a recibir eso siempre y cuando nosotros busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Oigan, ¿cuál es la condición? Porque en muchos casos podremos aludir que alcanzamos la cosa por nuestro propio esfuerzo. Pero saben que de cuántas cosas no nos puede guardar Dios: de accidentes de muerte, de atracos, de robos, de accidentes de tránsito. De cuántas cosas Dios no nos puede guardar que podrían ahogar o matar el sueño que tenemos simplemente porque tal vez tenemos limitaciones físicas o hemos ya llegado a ese fin que tal vez nos espera a todos un día, pero tal vez sucedió antes de tiempo, que es la muerte. Entonces aquí Dios pone una condicionante, y es que cuando le invoquemos, le vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque lo vamos a buscar de todo nuestro corazón. Y entonces sí, solo sí, dice él que él nos va a dar, porque sus pensamientos para nosotros son cosas buenas, pensamientos de paz, para darnos cosas buenas, para darnos el fin que nosotros esperamos. Dios quiere darnos todas aquellas cosas que soñamos, que están en nuestro corazón. Debes proponerte ser un ingeniero, un arquitecto, un doctor, un odontólogo, abogado. Y si ninguno de tus padres o parientes es profesional, tú dirás: voy a ser el primer profesional de mi familia. Pero pon a Dios en primer lugar en tu vida. Es decir, desde ahora tú puedes enamorarte, apasionarte, decir: yo quiero ser doctora, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero construir edificios. Pero es desde ahora que se empieza a soñar. Cuando nosotros vamos a la universidad, hay lo que se llama un departamento de bienestar estudiantil. En bienestar estudiantil mandan a los jóvenes a escoger 3 carreras y lo mandan a investigar las materias de esa carrera. Nos mandan a investigar cuál es el campo, el área de acción de esa carrera. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la afinidad que tenemos. Pero saben que eso solamente pasa cuando usted no tiene vocación. Porque cuando usted va con un objetivo predeterminado, con algo que usted añoró algo que usted sembró en su corazón desde pequeño, usted dijo: yo voy a ser doctora. O sea, tú no necesitas que nadie te diga qué vas a hacer, porque ya tú propusiste en tu corazón que eso es lo que quieres hacer. Y yo siempre pongo como ejemplo una sobrina, excelente estudiante, dijo: voy a estudiar medicina, terminó su secundaria, le consiguieron una beca, y la beca no era para medicina. Ella siempre había dicho que quería ser doctora, y le consiguieron una beca para estudiar otra carrera, y ella dijo: no la quiero, porque yo voy a estudiar medicina. Y prefirió irse a otro lugar donde posiblemente tenga que ¿verdad?, esforzarse, la distancia, los pasajes, pero ella dijo que va a ser doctora. Y esas personas así, uno como que quisiera como tener cualquier cosa a mano cuando lo necesiten para dárselo, porque esa rechazó un regalo, porque una beca es un regalo. Si bien es cierto que hay ciertas exigencias con las cuales cumplir, no es menos cierto que eso no se le ofrece a todo el mundo. Eso solamente se le ofrece a los estudiantes meritorios, y ella lo era, pero ella dijo: yo voy a ser doctora. De manera que usted desde ahora puede empezar a decir en su corazón: yo quiero ser odontólogo, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser astronauta, porque a veces le decimos a nuestro padre astronauta y el papá le dice: pero muchacho, quédate en la tierra mejor. Pero ¿quién dijo que eso es una limitante? ¿Quién dijo que mañana, si está en el corazón del muchacho, Dios no haga que de repente, ¿verdad?, de alguna manera tenga que llegar a los Estados Unidos y Dios de alguna manera lo entre en una universidad donde imparten la carrera y de un momento a otro se vea en la NASA, ¿verdad?, siendo lo que él soñó desde pequeño? Es decir, no le pongamos límites a nuestros hijos. Dice que nuestro límite es el cielo, y eso lo dicen personas que no son creyentes. Óigame, el empoderamiento, gran parte de lo que se predica hoy día en el empoderamiento, llámese en lo secular, es que no hay límites. Y yo digo, si una persona que no conoce a Dios, solo contando con sus limitaciones, porque las tenemos, dice que no hay límites, solamente el cielo, entonces ¿cuánto no más nosotros que tenemos a Dios? Pero es necesario que pongamos a Dios siempre en primer lugar. Dice Mateo capítulo 6 versículo 33:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No que no van a venir. Las bendiciones están en todo el trayecto de la Biblia. Pero dice aquí que la primera condición es que pongamos a Dios en todas las cosas en primer lugar. Y usted dirá, pero Dios está en la universidad. Dios está en la escuela. Dios está en ese curso que estoy haciendo de inglés. Dios está en ese curso de música que yo estoy haciendo. Dios está en mi trabajo, sí. Dios está en todas partes. Y tú eres un embajador de Dios, y donde tú llegues es necesario que las demás personas puedan ver a Dios en ti. Entonces, empecemos a soñar, empecemos a germinar esos sueños. Cuando usted siembra una semillita en el patio, mire, yo sembré una mata de guanábana en el patio, amo la guanábana. Y yo sembré una matita, una semilla, óigame, yo veía pasar meses y yo nunca veía esa planta crecer. Y yo dije, pero Señor, ¿será que se murió esa planta? Y yo añorando mi mata de guanábana, óigame, hasta que un día empezó a aflorar el tallo y las hojas. Entonces así mismo son los sueños, están ahí y van germinando en nuestro corazón, y hay un día que van a germinar, hay un día que van a ser tangibles, visibles, y tú lo vas a ver. Eso que tú soñaste, lo vas a ver un día. Pero para eso es necesario que empieces a soñar, a proponerte metas y objetivos. Dios quiere que tú estés en la iglesia, sí, pero Dios quiere también ponerte en lugares. Y yo siempre digo, Dios tiene personas en todas partes. Y yo me reía porque yo hablaba con un vecino que no es cristiano, y él trabajó en una empresa gubernamental de muy alta consideración. Y él me decía cómo ellos se reunían a orar. Y yo decía, Dios mío, Dios tiene gente en todas partes. Usted dice Banco Central, Dios tiene gente en el Banco Central. En la NASA, Dios tiene gente en la NASA. En todas partes, sus hijos están diseminados en todas partes, porque Dios obra en todas las áreas. Entonces, cuando tenemos sueños, debemos avanzar en la dirección correcta, esforzarnos y luchar por ellos, porque vendrán obstáculos, por lo cual es necesario tener fija la vista en nuestras metas. ¿Qué podría ser un obstáculo para nosotros? Bueno, de repente tomamos una asignatura y tenemos un profesor que no lo entendemos, mire, para nada. Y usted dice, Dios mío, él explica muy bonito, pero no lo entiendo. Entonces ya usted tiene un obstáculo delante de usted. O sale y busca otra sección, o simplemente se propone entenderlo. Simplemente se propone buscar ayuda para poder entender eso que usted necesita aprender, porque es un conjunto de conocimiento que vamos adquiriendo para que ya cuando estemos en el campo de acción podamos accionar conforme al conocimiento que hemos aprendido. Entonces es necesario tener fija la vista en nuestras metas. Es decir, hay cosas que Dios va a hacer por nosotros. Hay batallas que Dios va a pelear por nosotros. Pero no todas las batallas le corresponden a Dios. Hay muchas veces un esfuerzo mínimo que nos corresponde hacer a nosotros para que esa meta yo la pueda alcanzar. Es decir, yo tengo que caminar en la dirección correcta. ¿Para qué? Para que ese objetivo se pueda cumplir. Porque si Dios me dice, mira, es por aquí, y yo decido irme por otro lado porque busqué un shortcut, un atajo, entonces ustedes saben cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios siempre son mayores que los nuestros. Entonces, propongámonos objetivos, propongámonos cuáles son las metas que podemos empezar a proponernos en nuestro corazón desde ahora. Y vamos a hablar de cuando Moisés muere. Cuando Moisés muere, fue voluntad de Dios que Moisés no entrara a la tierra prometida. Una de esas tantas cosas que muchas veces uno hubiera querido tal vez que Dios pasara por alto el error de él y que lo introdujera en la tierra prometida después de haber pasado tanto, después de haber incluso deseado la muerte. Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Dios, al igual que otras veces, se proveyó de una persona que terminara la obra inconclusa de Moisés. Moisés no iba a ver la tierra prometida, así que Dios escogió a un hombre llamado Josué,
Este hombre era, como decir, el guardaespaldas de Moisés. Es decir, ese hombre estaba siempre a la mano derecha de Moisés. Y es tanto así que vemos que cuando Moisés subió al monte Oré, quien quedó esperando en último de los lugares donde él le dijo, espera aquí, fue Josué. O sea, era una persona cercana a Moisés. Y es a quien Dios se escoge, porque de alguna manera Dios como que estaba capacitándolo para lo que iba a hacer con él. Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí hay algo sumamente importante. Y es que el Señor le dijo, hasta donde pisen las plantas de sus pies. Y a mí es lo que le digo, las grandes enseñanzas que el Señor nos deja en toda la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo, mira, hasta donde ustedes quieran llegar, ahí yo voy a estar con ustedes. Hasta donde pisen la planta de vuestros pies, yo voy a ir en pos de ustedes. Pero dice que ellos se sintieron cómodos después de cierto tiempo y no hicieron la total voluntad de Dios, que le pedía que erradicaran o apartaran todos los pueblos de alrededor para que no se contaminaran. Porque una de las cosas que Dios le estaba diciendo aquí a Josué después de esfuérzate y sé valiente, era diciéndole, guarda mis estatutos y guardas mis palabras. Dios estará con nosotros en todos nuestros proyectos personales y ministeriales, pero es necesario que nos esforcemos. Nuestras limitaciones y debilidades no impedirán nuestro éxito, sino que son una oportunidad para que Dios muestre su gloria y poder en nuestras vidas. El límite es el cielo, tú determinas, tú decides hasta dónde quieres llegar. Es decir, miren, en la adolescencia uno tiene muchos miedos. Todavía muchas veces no tiene una personalidad muy bien definida. Muchas veces ni siquiera una autoestima muy fuerte, muy firme. Y nos afectan muchas veces las palabras que otros dicen, las cosas que otros dicen de nuestra apariencia, que si eres gordo, que si eres flaco, que si eres alto, que si eres bajito. Ustedes saben de todo ese bullying que se maneja sobre todo en las escuelas, muchas veces hasta en los trabajos. Pero recordemos una cosa, que esas limitaciones y esas debilidades no son un obstáculo, sino más bien una oportunidad para que Dios muestre su gloria en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que no somos nosotros que lo estamos haciendo. Podemos decir un momento, bueno, yo no tengo por qué jactarme de lo que hago, porque lo que hago, lo hago porque Dios obra en mí, porque Dios habla a través de mí. Entonces tratemos de no ponernos obstáculos y de que las cosas que otros dicen, usted tenga su objetivo bien claro. Que nada ni nadie nos robe el sueño que tenemos en el corazón. Y hay una fábula que a mí me encanta, y es la de la gallina y el polluelo de águila. Y es que dice que un granjero encontró un huevo de águila, y dice que este granjero tomó ese huevo de águila y lo llevó al corral donde están las gallinas y lo puso con los demás huevos. Y dice que la gallina lo empolló, la gallina le dio calor, y este polluelo de águila nació y se crió entre gallinas, entre polluelos. Y dice que aprendió a cacarear, aprendió a picar el piso, aprendió a picar las semillas, a volar como las gallinas 2 o 3 metros y luego volver al piso. Y dice que así fue envejeciendo esta águila que empezó aprendió a convivir con gallinas. Y dice que un día sobre sí cruzó una gran nube, una gran sombra, y era un águila que estaba volando sobre sí. Y dice que preguntó, wow, ¿y qué es eso? Y dice que una gallina le dijo, es un águila.
la reina, el rey de las aves. Pero no sueñes, porque tú nunca podrás ser como él. Entonces, esta fábula nos enseña que muchas veces nosotros no aprendemos a ver esas cosas que Dios ha puesto en nosotros, porque si bien hay cosas que nosotros tenemos que presentarle a Dios, porque son cosas que de verdad, así como Dios nos acepta muchas veces como somos, también hay límites y fronteras que Dios tiene que establecer en nuestras vidas, porque nos apartan de Dios, porque no nos dejan tener comunión. Pero también hay muchas cosas hermosas que Dios ha puesto en nosotros, hay muchos talentos que Dios ha puesto en nosotros. Pero vuelvo y le digo, es como un diamante en bruto, es como una pepita de oro que tiene que ser trabajada hasta que se pueda lograr con ella una prenda de joyería. Entonces, que no nos pongamos límites. No importa si usted vive en la parte de atrás de una casa donde tiene que pasar entre 3 casas más. No importa si en su casa se va la luz todos los días, porque eso es lo que sucede muchas veces en nuestros barrios. Pero no importa si muchas veces te han dicho que eso que tú dijiste que quieres ser, que ni lo sueñes, que esa es una meta muy alta, que no lo vas a lograr. Que cuando te surja un obstáculo, tú le digas, Señor, dame la fuerza. Muchas veces cuando yo tengo situaciones, le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Porque muchas veces si cada vez que nos viene un obstáculo, una situación, nos vamos a rendir y a tirar la toalla, la verdad que nunca vamos a alcanzar nada en la vida. Solo lo que se nos presenta fácil de alcanzar será lo que nos mueva. Es decir, nunca vamos a desarrollar el carácter, nunca vamos a desarrollar las cualidades necesarias para que mañana yo pueda tener eso que Dios quiere que yo tenga. Entonces, propongámonos metas, que de eso se trata. Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 8. Y la historia de José a mí me impacta sobremanera. Porque el Señor ponía sueños en el corazón de José. Dice Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, él pudo contar sus sueños, los sueños que Dios había puesto en el corazón de él, y esto simplemente sirvió para desatar la envidia de sus hermanos. Lamentablemente muchas veces sucede así. Las personas de las cuales muchas veces debiéramos recibir apoyo son las que muchas veces nos sirven de obstáculo, y son las que muchas veces siembran en nosotros una semilla que nos puede hacer resbalar, que nos puede hacer desviar del propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, y de esos sueños y metas que nosotros hemos ido sembrando en nuestro corazón, y que un día, agarrados de la mano de Dios, nosotros vamos a alcanzar. No todas las personas compartían sus sueños. A veces ni siquiera tus amigos, ni siquiera tus hermanos, algunos se burlarán de ti. Y a mí me encanta cuando se me acerca una persona y me dice: wow, mira, me decía una persona, a mí se me acercó una persona y me dijo que yo soy pastor. Y yo lo veía y yo le dije: nada, empieza a orar, empieza a buscar más el rostro de Dios. A mí nunca me vino al corazón decirle: ¿y tú crees? Mira la edad que tú tienes. Ya él es una persona de 50 y pico de años, y a mí no me salió en el corazón ponerle limitaciones, decirle que a sus 50 años Dios no lo puede usar como pastor. Lo que le dije entonces: es tiempo de tú empezar a buscar la presencia de Dios, y si eso viene de Dios, Él lo va a confirmar. Y Él te dirá cuál es su propósito. Porque Dios, cuando nos empodera, cuando desata sobre nosotros ministerios y propósitos de peso, siempre nos va a confirmar cuál es su voluntad. Y a través de ella nos está diciendo: esto es en serio. Esta palabra vino de mí. Entonces tengamos mucho cuidado de nosotros sembrar en los demás una palabra que lo desaliente, una palabra que lo haga pensar de que no tiene esas capacidades.
Porque si a través de la historia vemos personas incluso que no son cristianos y las grandes cosas que hicieron, uno podría decir, pero bueno, y entonces, ¿quién obró en la mente de esas personas? Yo creo que Dios está en todas partes. Por eso Dios nos dice que Él hace salir del sol para justos y pecadores. Nosotros vemos cómo hay personas que no son cristianas y alcanzan metas. Es decir, que Dios de alguna manera ve la decisión de ellos, el deseo de ellos, y de alguna manera Dios puede obrar a favor de ellos. Porque Dios está en control de todo. Pero qué placentero cuando usted y yo sabemos, jóvenes, cuando ustedes y yo sabemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y que a donde vamos es porque Dios nos mandó, porque cuando Él nos manda, Él nos va a respaldar. Dice Génesis 37, 9 y 10, es decir, este muchacho con solo 17 años. Mira, a los 17 años yo todavía jugaba el loco paralizado, yo jugaba el agarrado, y yo llegaba a mi casa a 12 y pico de la noche todos los días porque yo me entretenía jugando. Todavía a los 20, óigame, sin mentirle, yo jugaba en la calle el agarrado, el loco paralizado. Usted no lo va a creer, pero todavía a mis 20 años yo jugaba en la calle. Entonces, José, Dios seguía poniendo sueños en el corazón de José. Con solo 17 años ya Dios había puesto en él semillas, había puesto sueños de lo que Dios quería hacer con él. Dice Génesis 37, versículos 9 y 10. Soñó aún otro sueño. ¿Y saben qué hizo? Lo contó otra vez a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Hay cosas que tú las haces como de manera ingenua y tú nunca esperas que el otro va a reaccionar de esa manera. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, es como que usted le diga a su padre que usted quiere ser ingeniero y tal vez su padre no estudió y diga, en serio, que tú quieres ser ingeniero. Mijo, mire, esa carrera es muy cara. Esa carrera, mira, nada más la dan en la UNFU, yo no tengo para pagarla. Es decir, ya usted empieza a recibir indicios como que, ¿verdad? Como que usted no va a recibir el apoyo que usted esperaba. Entonces ya aquí viene José, Dios le sigue poniendo sueños en el corazón y vuelve otra vez a compartirlo con sus hermanos, y sus hermanos vuelven otra vez a su padre en esta ocasión a decirle como, caramba, entonces tú estás diciendo como que llegará un día donde yo y tu mamá y tus 11 hermanos nos postraremos ante ti, como quien dice, vas a decir que un día llegarás a ser más grande que nosotros. Oigan lo fuerte que podría ser esto para algunas personas, y solo pensar que tal vez tú vas a llegar un día a ser o llegar a donde ellos no han llegado. Entonces, jóvenes, vamos a soñar, vamos a proponernos objetivos claros para que cuando usted llegue a su universidad, usted no tenga la duda, usted no tenga la incertidumbre, que usted no sabe qué va a estudiar. Porque muchas veces estudiamos carrera porque mi amiguita o mi amiguito va a estudiar esa carrera. Y bueno, qué bueno, voy a estar acompañado. Pero tal vez eso no es lo que hay en tu corazón. Cuando tú empiezas a soñar desde pequeño, tú contra viento y marea vas a luchar contra todo obstáculo, contra toda adversidad que venga de frente a ti. Y sin importar lo que te digan, te vas a levantar, vas a seguir hacia adelante. Y yo digo que los grandes motivadores de hoy son esas personas que han sido rechazadas. Si nosotros vemos la historia de Lenny Salcedo, nos damos cuenta que a Lenny Salcedo lo botaron de Bellas Artes. Señores, a Lenny Salcedo en Bellas Artes le dijeron, dedíquese a otra cosa, porque usted no canta. ¿Y saben qué hizo Lenny Salcedo? Siguió insistiendo. Él formó un grupo que le decían los desafinados. Oiga esto, los desafinados. Créanme, eso no es un elogio para un cantante. Los desafinados. ¿Y saben qué? Él compuso la música de su primera canción con partituras de muchas canciones. Y saben que su primera canción, que compuso la música de partituras de muchas canciones de internet, se la compró Lionsgate, una empresa de producción de películas, para hacer el soundtrack de una película. Óiganme,
Aquel joven que un día recibió una palabra de desaliento que le decía, tú no tienes las condiciones, esto no es lo tuyo. En su primera composición lírica y musical, este muchacho recibe nada menos que el endoso de una buena cantidad de dinero y el reconocimiento de una pieza musical donde satisfació esas expectativas que tienen esos productores de cine, esas bandas sonoras. Fíjense hasta dónde este muchacho, Dios pudo usarlo y Dios pudo cumplir el sueño que él tenía en su corazón, pero él nunca se rindió. Él siguió insistiendo, luego formó un dúo. Y dice que después abandonó ese dúo, porque dice que en la introducción él lo que hacía era los chistes del grupo. O sea, él entendía que él no tenía las capacidades. Y realmente era como el entertainment del grupo, el que hacía como el calentamiento en lo que ellos empezaban a cantar cuando llegaban a los sitios. Y fíjense que Lenny Salcedo, una de las voces que a mí más me encanta escucharlo, es una voz suave, es una voz hermosa, me encanta escucharlo. Y al escuchar su testimonio, me asombro de las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Muchas veces ni siquiera en nuestros padres encontramos apoyo. Eso no se puede. Tú no vas a poder entrar a esa universidad. Mírame a mí. No dejes que nadie te robe tus sueños. Los padres desde la antigüedad tenían en sus palabras el poder de establecer bendiciones sobre sus hijos. Y aún es así. Los padres deben reafirmar la autoestima de sus hijos con palabras que los ayude a crecer, a sentirse valiosos e importantes, potencializar sus actitudes con P, es decir, sus capacidades, es decir, identificar sus fortalezas y ayudarlos a desarrollarlas, a reforzar sus carencias. Eso debemos ser nosotros para nuestros hijos, pero eso debe ser cualquier líder para las personas que Dios ha puesto en sus manos, un motivador. Yo digo que un líder es algo así como una persona que presta sus manos para que otro alcance el siguiente peldaño a través de él. Que nosotros ayudemos a los demás a crecer, que nosotros ayudemos a los demás a llegar al siguiente nivel, al siguiente escalón, que nosotros sirvamos de estímulo con nuestro ejemplo para los demás. Amén. Vámonos a Génesis nuevamente y vemos que José le contó su sueño, los sueños que Dios ponía en su corazón a sus hermanos, y dice que en una ocasión su padre Jacob mandó a José a ver en qué estaban sus hermanos, y era que José era el que mantenía informado a su padre de todas las cosas que hacían sus hijos, gozaban de mala fama. Y dice la palabra que José era que le contaba todas las cosas a su padre, pero José era un jovencito que su padre amaba mucho porque lo tuvo en su vejez. Tal vez no es algo a considerar, porque tenemos que entender que un padre debería mostrarle el mismo afecto y cariño a todos sus hijos. Y muchos hijos crecen entendiendo que su padre quiere más a uno del grupo. Y tenemos que tener cuidado en que creemos ese desbalance, que nuestros hijos puedan entender que amamos más a uno que a los demás. Yo recuerdo una vez que tuve un conflicto con mi hermano y le dije, Señor, dame la fuerza para ir a hablar con él, para pedirle perdón. Fui y le pedí perdón a mi hermano, hicimos las paces y ahí él abrió su corazón y me dijo, no, porque a ti era el que te trataban mejor, a ti era el que te compraban, óigame, la malta morena, a ti era el que te compraban todas las cosas, óigame, una malta morena. Pero eso fue una oportunidad para que él sanara su corazón, porque él entendía que si bien yo ya había sido el que había recibido el mejor trato y los mejores regalos, porque él tenía como un comportamiento con mi madre como tan diferente, como tan, ¿verdad? Porque él entendía que no debía existir ese trato con mi madre. Pero esto también fue una oportunidad no solo de sanar esa relación con mi madre, porque después fui y hablé con ella, sino de sanar eso que había en el corazón de mi hermano que yo no sabía. Y dice que cuando Jacob mandó a José, dice que lo mandó a Siquén, cuando fue no lo encontró, dice que encontró una persona y le dijo, no, mira, ellos están en Dotán. Y dice que cuando ellos lo vieron empezaron a matarlo. Pero dice que Rubén, dice que dijo, no los matemos,
vamos a echarlo en una de las cisternas, es decir, no derramemos sangre de nuestros hermanos. Pero Rubén lo que andaba buscando era que ellos no le mataran, y dice que lo echaron en una cisterna que bueno, gracias a Dios estaba vacía, porque las cisternas comúnmente están llenas de agua, servían de provisión a los caminantes, eran pozos. Entonces dice que lo echaron ahí, y cuando pasaron los amalecitas, perdón, los ismaelitas, que eran comerciantes, ellos vendieron a su hermano. Bueno, tal vez le pasó algo mejor, ¿verdad? Que no lo mataran, pero estos fueron capaces de vender a su hermano. Entonces, dice Génesis 39 del 1 al 3, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo quiero que usted vaya mirando las cosas que le empezaron a pasar a José. Sus hermanos no lo pudieron matar, antes bien consideraron echarlo en una cisterna. Lo venden y lo llevan a una tierra extranjera. Lo venden al capitán de la guardia de Faraón, Potifar. Y dice que Dios puso gracia en él para con Potifar, y este lo hizo administrador. Óigame esto, ya el Señor desde este momento empieza a capacitarlo para cosas mayores. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender a manejar personas, tenía que aprender a delegar, tenía que aprender la parte financiera, tenía que manejar muchos aspectos de una empresa, que en ese proceso ya el Señor empezaba a obrar en él. Por eso dice Romanos 8:28, que a los que aman al Señor todas las cosas les obran para bien. Y a veces decimos, wow, pero esto que me está pasando, como que no lo entiendo. Descuídate que de cada cosa algo bueno va a sacar Dios para ti. De cada situación en la que te encuentres, Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Mantente firme en tus sueños. Debes ser fiel para con tu Dios, porque Él pondrá gracia en ti delante de los demás. Vas a resplandecer. Ya muchas veces donde estamos, aunque usted no procure brillar, aunque usted no procure que los demás lo busquen, que usted quiere, verdad, lograr los primeros lugares. No, mire, cuando usted está en las manos de Dios, usted no tiene que buscar nada de eso. Usted no tiene que buscar el agrado del hombre. Usted no tiene que hacer como Saúl, que Dios lo desechó y después le dijo, no, pero ve, úngeme y exáltame delante de los ancianos del pueblo. No. Si usted busca a Dios, si usted pone a Dios en primer lugar, Él es que lo pondrá en los lugares en lo que Él quiere que usted esté. Usted no tendrá que arrebatar nada. Usted no tendrá que tomar nada a la fuerza, porque cuando Dios te da una palabra, Él va actuando de tal manera de que todas las piezas empiezan a encajar y empiezan a entrar en una perfecta armonía para que ese propósito de Él en ti se cumpla. Génesis 39, estamos terminando casi. Génesis 39 del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra yo? Dígame, ¿qué integridad tenía este muchachito? Que todavía la mujer de Potifar le dice, wow, tú eres el que manda aquí. Él le dijo, no, mira, ninguna cosa me ha negado tu esposo, el amo de la casa. ¿Cómo yo osaría enamorar a su esposa? Óiganme, qué integridad. Manejando todas las cosas. Este muchacho decía, caramba, se me ha entregado todo en la mano. Pero además de eso, dijo que él le servía a un Dios. Porque lo que no le permite al hombre es ese temor de Dios. Cuando tú vives bajo los límites de Dios, nuestra humanidad muchas veces nos lleva y nos quiere hacer que hagamos cosas contrarias, porque nuestra humanidad nos vive haciendo la guerra constantemente. Pero cuando usted se define por límites,
Cuando usted se define por la palabra de Dios, entonces ya usted no hace lo que siente su carne. Ya usted no hace lo que siente su corazón, sino lo que Dios dice que hagas. Ah, bueno, que esa persona mira lo que me hizo. Yo no siento ir a hablar con esa persona y decirle que me perdone o que tratemos de limar nuestras diferencias, pero la palabra de Dios te dice que sí. Ya tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que a Dios le agrada. Porque si de las emociones del corazón se trata, nunca vamos a hacer lo que Dios quiere. Cuando tú estás enojado, no es verdad que tú quieres decirle una perdona, mira, el que tuve la culpa fui yo. Tratemos de restaurar esta relación. ¿Qué fue lo que yo hice? Mira, tú eres tú eres el que sabe. Vamos a hacer lo que tú dices. Esa idea que tú tienes está buenísima. Yo entiendo, vamos a hacerlo a tu manera y si no funciona, bueno, vamos a hacerla a la mía. Entonces Dios nos manda a ser conciliadores, Dios nos manda a ser entes de paz donde quiera que estamos. Entonces, que las personas puedan ver a Dios en nosotros. El enemigo va a querer desviarte de tu propósito, algunas veces con sutilezas. Escuche esto. Verás a tus amigos con sus amigas tomando alcohol, manejando vehículos, andando con libertad para cualquier parte y hora. Tú no eres uno más. Tú mantente firme. Yo quiero leerte esto nuevamente, porque yo quiero como que se te queden unas palabritas de esto y que tú la analices y reflexiones en ella, si hay algo bueno en ella. Dice, el enemigo va a querer desviarte de tu propósito, algunas veces con sutilezas. Verás a tus amigos con sus amigas tomando alcohol, manejando vehículos, andando con libertad para cualquier parte y hora. Tú no eres uno más. Tú mantente firme. Vas a entrar al Instagram y vas a ver al amigo tuyo allá en Nagua, ¿verdad? Tirándose esa foto allá en la entrada. Lo vas a ver que va en el carro, ¿verdad? Con más amigas tomando alcohol. Vas a ver muchas cosas que te van a querer persuadir, que van a llamar tu atención. Tú mantente firme en las cosas de Dios. Porque en la juventud se cometen muchos errores. Hay mucho desatino. Muchas veces le damos muchas riendas sueltas a nuestras pasiones. Muchas veces simplemente imitamos los estereotipos que tiene el sistema y nos vamos detrás de ellos. Tú mantente firme en las cosas de Dios. Tal vez en un momento te digan que tal vez eres un aburrido. Y saben que yo nunca me he visto como tal. Yo recuerdo que una vez cuando me convertí en el departamento, hacían actividades, compraban alcohol. Yo nunca dije una sola palabra en contra de eso. Yo entiendo que tú no puedes estar censurando a todas las personas donde vas. Yo entiendo que tú tienes que dejar a las personas ser. Y yo recuerdo que una me dijo, ay, eso sí es aburrido. Él no baila, ni toma. Entonces eso a mí como que me causó risa por dentro. Y de ninguna manera intenté refutarle eso. Yo soy un poco resiliente. Entonces me defendió una hermana que estaba ahí, pero yo vi cómo con el tiempo, el lugar donde se compraba alcohol, empezaron a comprar jugo. Yo vi el lugar donde se compraba alcohol, donde ahora se estaba comprando chocolate. Yo vi el lugar donde antes se compraba alcohol con empanadas, con quipes. Yo vi ese lugar que después me decían, Eduardo, haz la oración. Y ya yo en cada situación yo decía, Dios mío, en cada situación yo tenía que hacer la oración por la comida. Imagínese usted que usted haga 10 veces la oración por una comida. Tú dices, bueno, se me agotaron las oraciones por la comida. Entonces ya yo le decía, Señor, envíame a alguien que me ayude. Entonces, cuando tú te mantienes firme en las cosas de Dios, más que la gente ver en ti como algo fuera de tiempo, la gente va a empezar a valorar esas cosas buenas. Lo que pasa es que no tienen la capacidad para valorar esas cosas que tú sí. Entonces, aprendamos a poner los ojos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Génesis 39, versículo del 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender
el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es decir, cuando sus hermanos lo venden a Potifar, ¿qué llegó a ser? Administrador de todos los bienes y de todas las cosas de la casa de Potifar. Pero lo llevan a la cárcel y allí lo hacen administrador de todos los presos y de todos los recursos que allí llegaban. Y dicen que es allí donde conoció a dos miembros del séquito del rey, y por medio de uno de ellos llegó a palacio y pudo entender el sueño del faraón que Dios le había puesto en el corazón y que había puesto el entendimiento del mismo en el corazón de José. Muchas veces Dios permitirá que pase por situaciones un poco molestas, en las cuales no vemos un propósito, pero Dios necesita moldearte para que tengas lo necesario y estés preparado para recibir la bendición. Es decir, Dios tiene que desarrollar en ti esas cualidades necesarias para que ese sueño que tienes en el corazón, esa meta, ese objetivo, lo puedas alcanzar. Génesis 41, 38 al 42. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Óigame esto: del pozo al palacio. Sus hermanos lo venden, lo hacen administrador de la casa de Potifar, lo hacen administrador de la cárcel. Y por último, el segundo de Faraón, donde todas las decisiones serían tomadas por José. Dios tiene un propósito ministerial contigo. Muéstrate dispuesto a servir en lo que sea necesario en el grupo o la iglesia. Pero también quiere que sueñes, porque Él comparte tus sueños. Tu anhelo es su anhelo. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, el día que el líder te diga: mira, Karina, yo quiero que tú me prepares una prédica. No se sienta al menos, no se sienta que no tiene las capacidades, porque Dios es capaz de darte todo lo que necesitas. Dios es capaz de darte las capacidades, los dones que tú necesitas para que operes en ese propósito para el cual Él te ha llamado. Y muchas veces entendemos que es una simple cuestión de decir no, sí. Pero muchas veces Dios pone el sentir en el líder, y no necesariamente el líder tiene que haber escuchado una voz audible que le diga: Francesca, quiero que sea Karina. Muchas veces Dios le pone un sentir en el corazón de que le diga a esa persona que prepara una prédica. Pero podría ser una prédica como pudiera ser cualquier parte en la administración de la tarde o de la noche, de los sábados, o cuando ustedes se reúnen de manera ya ustedes. Simplemente que estés dispuesto. Dios no anda buscando personas con especiales. Dios anda buscando personas dispuestas. Y cuando tú te muestres dispuesto, Él te irá dando todo lo que tú necesitas en ese trayecto para que tú alcances el propósito que Él ya predestinó para ti, que Él declaró sobre tu vida. Primera de Pedro, y con esto terminamos, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, si bien es cierto que nosotros podemos demostrar una disposición para servir en el grupo: mira, Francesca, yo estoy dispuesto. Muchas veces, te digo la verdad, ni siquiera necesitas hacer esto. Es bueno hacerlo, no importa, lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Muchas veces solo tienes que someterte y humillarte a la voluntad de Dios, tener una vida devocional, buscar su presencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando disponemos nuestro corazón, porque eso es lo que Él busca, entonces le serás de agrado a Dios, y Dios entenderá que en ti hay eso que Él anda buscando. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, no nosotros, cuando sea el tiempo de Dios. Amén.